Hola, soy Jesús Sánchez y este es el capítulo 239 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. A lo largo de todo el verano, este podcast de Quiero ser rico cambia un poco de formato a un formato más veraniego en el que durante toda la semana te hablo de un mismo tema y esta semana te estoy hablando de impuestos. Ayer martes te he hablado de cuántos impuestos se pagan en España. Seguramente no fue un tema muy divertido y hoy vamos a ver cómo pagar menos impuestos si estás en España. Antes de empezar, aclararte que el tema de hoy, todo lo que indico hoy, es 100% legal. Que existen trucos y fórmulas para pagar menos impuestos, en algunos casos bordeando el límite legal y en otros casos simplemente saltándote la ley. En Quiero ser rico siempre te voy a pedir que seas estricto con la normativa. Me pueden gustar más o me puede gustar menos. Puedo considerar que sean más o menos justas, o las puedo criticar muy duramente y públicamente, pero aún así siempre te voy a recomendar que cumplas con las normas establecidas. Así que vamos ya con lo interesante, cómo pagar menos impuestos. El podcast de hoy está muy enfocado en España, de cómo funcionan los impuestos, pero seguramente la mayoría de estos consejos que te voy a dar sean aplicables a todo el mundo. ¿Y cuántos son? Pues 7 consejos. Venga, vamos con el número 7, o vamos con los 7, mejor dicho. Empezamos por el número 1. El primer consejo para pagar menos impuestos es que aprendas de impuestos. Y este consejo los puede englobar a todos. Y es que simplemente le dediques un rato de vez en cuando a aprender algo sobre impuestos. O puede ser algo como leer un artículo, escuchar un podcast como este, o ver un vídeo en YouTube. Y también puede ser que me estés escuchando por YouTube. Y que le dediques, pues no sé, unos 20 minutos al mes es más que suficiente. La mejor forma de pagar menos impuestos es realmente conociendo cómo funcionan. Y si quieres ir a un nivel pro de esto que te estoy hablando, de aprender de impuestos, te puedes leer sentencias judiciales de casos de corrupción y de fraude fiscal. Solo que si haces esto, recuerda una cosa. A esta gente los pillaron. El segundo consejo es que conozcas las deducciones fiscales. Una deducción fiscal es una reducción en los impuestos por hacer algo concreto. Generalmente hay deducciones fiscales por donar dinero o por contribuir en alguna cosa, por tener hijos o por aspectos relacionados con la vivienda habitual. Es posible que tú ya estés en una de estas situaciones. Y estas disminuciones o estas reducciones de impuestos en algunos casos se aplican de forma automática, pero en muchos otros casos eres tú el que tiene que solicitarlo, eres tú el que tiene que indicarlo para que te apliquen esta disminución de impuestos. Y si no las conoces, pues al final, ¿qué pasa? Pues que las acabas perdiendo. El tercer consejo es: cobra en forma de especies en vez de cobrar en forma de salario. Es cierto que, por lo menos en España, en los últimos años se ha limitado bastante todo esto de los pagos relacionados en especies. Y son lo que se llaman los complementos extrasalariales o los complementos o las percepciones no salariales. Pero aún así, aún siguen existiendo. Si estás negociando un cambio de puesto o estás negociando un aumento, es posible negociar otra vía para tener más dinero al final del mes en tu cuenta bancaria y no tener un aumento de salario. Que no te paguen más, vamos. Que no solo hay que pensar en la vía del aumento de salario y por tanto pagar más impuestos, sino que también podemos ir por la vía de reducción de gastos. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues en la posibilidad de tener un vehículo de empresa, en que la empresa te facilite el vestuario, en tener cheques para el transporte público, el pago de dietas, el pago por desplazamientos, cheques restaurantes, tener un seguro médico, tanto para ti como para tu familia, o como la posibilidad incluso de tener un plan de pensiones por parte de la empresa y que la empresa contribuya en cierta parte a este plan de pensiones, que ponga ellos directamente dinero en el plan de pensiones. Todo esto no computa para tu salario y por tanto no computa para los impuestos que pagas, así que es una forma de pagar menos impuestos y tener o disfrutar exactamente de lo mismo. Solo recuerda una cosa, que esto que no computa para el salario pues tampoco se tiene en cuenta para prestaciones por desempleo, para posibles indemnizaciones por despido o incluido para la jubilación. Así que también ten en cuenta que no solo es el dinero que recibes al final de mes. La cuarta forma para pagar menos impuestos es que determinados gastos por tu actividad profesional, en muchos gastos se pueden deducir. Como trabajadores, y aquí incluimos los autónomos, pues hay ciertos gastos que pueden ser descontados de impuestos, desde el pago a las cuotas sindicales, las cuotas a los colegios profesionales, si has tenido algún juicio relacionado con el trabajo. Bueno, todos estos gastos se pueden reducir, se pueden descontar de tus ingresos. El quinto consejo para pagar menos impuestos es que contrates a un profesional. Aunque puede que tú conozcas muy bien los impuestos,
pues no hay nada como contar con un buen profesional que se dedica a todo esto. Recuerda que pagar a un buen asesor fiscal, a un abogado o a cualquier otro tipo de profesional nos puede hacer reducir muchísimo nuestros impuestos. Estos gastos, si eres autónomo, por supuesto, los puedes desgravar, y si no eres autónomo, pues bueno, no los vas a poder desgravar, pero aún así seguro que te compensa. No recuerdo cómo era la frase exacta, pero sé que había algo así que decía: o gastas el dinero en profesionales o lo acabas gastando en forma de errores y de pérdida de tiempo. Así que bueno, tú decides dónde prefieres gastarlo, en profesionales o acabar gastando tiempo y dinero por los errores que cometes. El siguiente consejo para reducir tus impuestos es: revisa tu declaración de la renta antes de presentarla. Es decir, antes de presentarla, asegúrate de revisarla. Yo te recomiendo que no la presentes hasta después de 2 o 3 días de haberla terminado, porque es posible que durante ese tiempo recuerdes que tuviste algún gasto o que había algún ingreso del que te habías olvidado. Y otra opción, incluso más recomendable que la anterior, es ir haciendo tu declaración día a día. Cada día pues ir haciendo una parte de la declaración. Exactamente a lo que me refiero con todo esto. Bueno, pues que tengas una hoja en Excel o que tengas un archivo, que puede ser en un archivo físico, puede ser un archivo digital, en el que vas a ir guardando o en el que vas a ir anotando cada una de las cosas que tenga que ver con la declaración de la renta del próximo año. Que has cobrado unos dividendos, que has vendido unas acciones, que has cobrado una indemnización, que tienes un gasto de una factura que puede ser deducible, así con todo esto. Y después, en el momento de hacer la declaración de la renta, pues solamente tienes que revisar tus registros. Pues mira, tengo todo esto del año anterior. Pues todo esto, pues sí que tiene que entrar en la declaración de una forma u otra. Y el último consejo es que utilices las bonificaciones fiscales. El séptimo consejo es que en muchos casos existen fórmulas para pagar menos impuestos, como tener un plan de pensiones, un PIAS, hacer una donación a una ONG o invertir en empresas de nueva creación. Simplemente decirte que aproveches sabiamente estas formas de reducir los impuestos, que pueden marcar una diferencia muy grande a largo plazo. Bien, pues te he dado 7 consejos para reducir los impuestos que pagas. Pero te voy a dar un último consejo, un consejo que va en contra especialmente del último consejo, y es que no gastes dinero para ahorrar impuestos. Que está bien esto de utilizar las bonificaciones fiscales que existen, pero estas solo se tienen que utilizar cuando realmente tienen sentido. En muchos casos hay personas que están pensando en obtener una reducción, un descuento en sus impuestos, y para hacerlo pues acaban recurriendo a un gasto superior. Así que solo uses las reducciones de impuestos que para ti tengan sentido. Y te pongo un ejemplo. Los planes de pensiones. Si vas a invertir tu dinero en un plan de pensiones, hazlo solo porque para ti ese producto financiero tiene sentido y lo consideras una buena inversión. Nunca lo hagas por la reducción de impuestos, que eso es a mayores y nunca tu decisión debe estar basada en esto, en los impuestos. Yo personalmente no entiendo qué puede tener de bueno un plan de pensiones, especialmente como están diseñados en España. Aunque también reconozco que cuando era más joven, pues yo también caí en esa trampa. Y si quieres aprender más sobre plan de pensiones, sobre inversiones para la jubilación y muchísimo más, anótate a mi lista de correo, en el que vas a recibir un montón de correos con información sobre inversiones, en la que comento pues esto y muchísimas otras cosas. Y si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te gusta, suscribirte para no perderte ninguno de mis episodios, y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo por correo electrónico en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta mañana.